Bueno, amigos, se man chismecitos. Tesla llamó a revisión a más de 40,000 coches en Estados Unidos por una posible bronca en el sistema de dirección eléctrica asistida. Este programa, no se me preocupen, se va a poder solucionar a distancia y gratis para que si algún dueño de Tesla me está viendo, no se me preocupe, todo va a estar bien. Hasta el momento no hemos tenido reportes de algún accidente relacionado con este asunto, pero más vale prevenir, ¿no? Siempre. Oigan, y desde ayer en la noche, Twitter empezó a poner, no sé si se dieron cuenta, una nueva etiqueta en perfiles destacados con la leyenda oficial, ¿no? Además de la palomita azul clásica de toda la vida, abajo decía como oficial o official, ¿no? En inglés. Eso iba a funcionar como una especie de blindaje para que tuvieran que pagar, digamos, por mantener la verificación de cuenta, pero eso no duró ni 12 horas porque Musk desechó la idea y aprovechó para advertir que su nueva empresa estará haciendo muchas tonterías en los próximos meses, ¿no? Aplicando el famoso prueba y error, ver que funciona, ver que no. Esto fueron 12 horas, digo, parece que fue un grave error. Luego de las salidas de empresas como L'Oreal y General Motors, Oreo también abandonó Twitter, al menos la publicidad. Ellos retiraron del presupuesto de publicidad en Twitter porque dice, desde que Elon Musk se volvió el dueño, los discursos de odio subieron mucho. Oye, es que no estaban en Twitter antes. El 90% del contenido de Twitter es odio, hombre. Pero bueno, tendrán sus razones. Para hablar de este asunto, mis niños, tenemos una mesa de miércoles, como siempre, de lo mejor en este mundo. Está con nosotros el abogado Tulio Salanueva Brit, miembro del Colegio Nacional de Abogados, y el maestro Jesús de los Ríos Granja, académico de la Universidad Panamericana y CEO de Saxo Media. Gracias a ambos por estar por acá. Abogado, oiga, creo que, bueno, para los dos, yo creo que para ir, digamos, seteando, ¿no? este ambiente. El hecho de que un empresario de la talla de Musk haya comprado una empresa de la talla de Twitter, creo que sin duda como que le movió el tapete a muchos. Y uno de los principales temas que creo que está en discusión aquí, y me gustaría empezar contigo, Tulio, es el tema de la libertad de expresión. Claro, entonces, bueno. A ver si nos puedes ayudar como a entender, a enmarcar bien la libertad de expresión a la que todos tenemos derecho, límites y demás, porque creo que hay veces que confundimos mucho el asunto de la libertad de expresión. Así y es. que tenemos derecho a decir lo que se nos venga en gana. Con gusto, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, las redes sociales son un paradigma del siglo XXI en cuanto a la libertad de expresión. Inclusive no había una regulación legal propiamente y específica para este tipo de conductas. ¿Ya hay o sigue sin haber? Ya se está regulando cada vez más, pero aún hay huecos muy importantes que permiten precisamente que las redes sean un espacio de expresión pública. Particularmente Twitter se había convertido en una plaza pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que era un espacio de expresión de cualquier voz que quisiera hacerlo en esta plataforma. Desafortunadamente se ha abusado de esto y, como tú bien dices, pues Elon Musk pretende, al menos en el discurso, regularizar esta situación, hacer de Twitter una empresa de redes sociales mucho más regulada y que tenga un control más específico de los denominados bots y de todo este tipo de conductas que no siempre son voces autorizadas. Yeah. Creo que va a ser positivo el cambio, al menos estamos viendo que Twitter está en vías de modernización y veremos cuáles son los resultados próximamente. Y desde el punto de vista legal, ¿cómo podemos entender el tema de la libertad de expresión? ¿A qué sí tenemos derecho, a qué no? Bueno, la libertad de expresión está consagrada y protegida constitucionalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier persona puede expresar sus opiniones sin un punto de censura, salvo que afecten el derecho de otra persona. Y esto es precisamente lo que permiten las redes sociales, que a través de estos medios de comunicación se expresen particularmente las opiniones, insisto, salvo que se afecte el derecho de otra persona o que se haga una difamación o se promulguen hechos falsos, entonces ahí puede intervenir la autoridad. Pero en principio, cualquier persona puede expresar libremente una opinión. Jesús, ¿crees que ya Twitter se ha vuelto demasiado importante en nuestras vidas? Definitivamente es una de las redes sociales más importantes en nuestras vidas. Twitter fue la primera red social en la que se pudo analizar en tiempo real la opinión pública. Antes de Twitter, para analizar la opinión pública, por ejemplo, pues se tenían que correr encuestas o focus groups. Esperar al siguiente día para el periódico. Al siguiente día. En Twitter se puede hacer en tiempo real hoy en día y desde su nacimiento prácticamente, ¿no? Entonces sí es muy importante para nosotros, sobre todo porque las personas que están dentro de esta red social suelen ser miembros del Círculo Rojo, tomadores de opiniones, gente que participa de manera activa en la vida política y social de un país. Digo, hay otras muchas cuentas que no son necesariamente eso, pero hay una activa vida política de Twitter. Y, por ejemplo, el caso más claro es Donald Trump, ¿no? Donald Trump, antes de ser presidente,
empezó a tener una fuertísima actividad en Twitter, se volvió prácticamente uno de los grandes influencers de este medio. Ya era Y luego- celebridad. luego el tema gobernó de The Apprentice tuitazos. y todo eso, ¿no? Claro. O sea, bueno, incluso desde antes de The Apprentice. ya era Desde famosón. mucho antes era ya, pero se volvió influencer de esta red social y paradójicamente él la revivió con su presidencia cuando estuvo gobernando prácticamente a tuitazos todo su primer periodo, ¿no? Y paradójicamente te decía porque acabaron sacándolo de esta red social, que fue quizás uno de los momentos culmen en el que se empieza a discutir hasta dónde se puede o no se puede llegar en la libertad de expresión, sobre todo que fue al presidente al que sacaron de la en cuenta por funciones. sus Sí, sí, opiniones. Sí, además un presidente en funciones, ¿no? Entonces, sí, claro que es una red social muy importante y es una red social en la que, como dices, pues sí, se mueve mucho odio, se mueven muchas opiniones, se mueven bots, se mueven mil cosas, pero pues a fin de cuentas es un reflejo muy claro de la sociedad, ¿no? Bueno, pues digo, reflejo hasta cierto punto, porque también hay. Como De cierto bien dice- segmento de la sociedad, vamos Exacto. a puntualizar. No, aparte de que no todo el mundo tiene cuenta de Twitter, no todo el mundo la usa. Como Es de las que escribe, menos tiene, ¿no? además, sí. Exacto. O sea, sí, como decir es que a mí el decir, no, es que es un reflejo de todo. No, a mí tiene no se razón. me hace tan claro. Pero digo, sin duda es para mí, en mi punto de ver a Twitter, a mí se me hace mucho más útil justo para lo que decías al principio, que es todo es aquí. O sea, cualquier cosa puede pasar y te enteras al Ya instante. está en Twitter ya de Sí, inmediato. sin duda. Sí, sí, Ya sí. es más noticia que otra Sí, cosa. sí, sí, es más. ¿No? Oye, Tulio, sobre qué tanta injerencia puede llegar a tener sobre los límites a la libertad de expresión Twitter siendo una empresa privada. Bueno, es como decía mi colega, un medidor en tiempo real de la opinión pública. Por lo tanto, tiene una injerencia bastante importante, a pesar de que no es una red sumamente popular como podría ser Facebook o Meta en este momento, tiene una gran influencia. Yo me atrevería a decir, salvo lo que opine mi colega, que tiene un nivel más alto de influencia que el propio Facebook, que es una red más popular en este momento. Es más inmediata. Por supuesto, Ese es su gran por supuesto. diferenciador. Porque Facebook, pues hoy por hoy sigue teniendo una gran cantidad de Oye, cuentas. como ¿no? que todo el mundo TikTok tiene. va para arriba. Exacto, como que si tienes cuenta en Twitter, tienes cuenta en Facebook, ¿no? O sea, si estás metido en eso, tienes cuenta en las dos. Más si eres una figura de alto calibre, o sea, no te quedas nada más con Twitter o nada más con Facebook, ¿no? Mira, Twitter, por ejemplo, en comunicación política vino a suplir todas las conferencias de prensa. Exacto. Antes había conferencia de prensa para todo, ¿no? Así y es. ahora, con la llegada de Twitter, ya desde hace varios años, se acaban las conferencias de prensa, y la opinión de alguien la pone en Twitter y ya la retoman los medios. Entonces, Ya es el comunicado, ¿no? Ahí se vuelve allí. lo pueden poner. Exacto. Además, te vuelves tendencia muy rápidamente, ¿no? A diferencia de Facebook, que es una red un poco más lenta en materia de comunicación. Es una vez más lenta, de acuerdo. La verdad es que sí. Bueno, oigan, creo que mucho tiene que ver, o al menos molestias en general que he visto con pues, gente de alto perfil y pues, conocidos míos, que no están muy claras, digamos, las reglas del juego en esta red social. O sea, como que a veces sí se permiten unas cosas, luego ya pasa que no, ¿no? Y como que las términos y condiciones, nuestras reglas de convivencia comunitarias, suelen ser como demasiado ambiguas y justo por eso se presta mucho a interpretación y que sí y que no. O sea, incluso a Twitter lo acusan o acusaban de ser muy cargado hacia la izquierda, ¿no? Hacia los demócratas y demás. ¿Crees que ahora que lleguen... Primero, ese es un punto importante, Jesús. ¿Ves que eso sea un problema para Twitter? Sí, por supuesto. Mira, a fin de cuentas, todas estas son empresas. Son plataformas De tecnológicas. acuerdo. Más, en su propia concepción, no necesariamente se ven como se ve un periódico o un medio de comunicación. A fin de cuentas lo son, ¿no? Porque ya en los hechos lo son, pero son empresas y lo que están es buscando generar ganancias, generar dinero, De etcétera, lucro. ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a haber una serie de cosas que va a hacer la empresa según le convenga a la empresa. Ahora, yendo un poco también a lo que nos decías, el gran cambio que viene ahorita con la llegada de Elon Musk es que si bien la mayoría de las empresas de Silicon Valley tienden a ser más demócratas, más liberales, más de izquierda, progresistas, digamos, más progresistas, Elon Musk, sin que digamos que él es un republicano acérrimo, pues sí es una persona más de otro aspecto político que no es el de Jack Dorsey, que es su predecesor, ¿no? Entonces, esa yo creo que ha sido una de las grandes quejas y uno de los grandes pleitos que se le han echado ahora encima cuando está entrando a tener poder dentro de esta red social, ¿no? Porque las redes sociales, a fin de cuentas, también tienen el poder de decidir qué contenidos
dejan que corran más y qué contenidos limitan un poco, ¿no? En Facebook se da mucho que ciertos tipos de cuentas más relacionadas con los republicanos incluso hablan de que sus contenidos no se mueven tanto, hablan de que se los cierran con mucha facilidad o que les bloquea las cuentas. Entonces, sí hay un juego político, las empresas tienen agendas, ¿no? Entonces, esta es una persona que tiene una agenda diferente a la que normalmente tienen otro tipo de empresas más tradicionales de Silicon Valley. Y ese yo creo que es uno de los grandes problemas que vamos a estar observando ahorita respecto a Twitter. ¿Y sabes qué otra de las discusiones que luego suelen haber, al menos alrededor de Twitter, es que es tanto su impacto y hay gente tan poderosa ahí metida que hasta dependemos, ¿no?, de ese tipo de comunicación para tenerla, como ya digo, quedamos establecido, tan inmediato y tan rápido? ¿Crees, Tulio, que ya se han vuelto algo como casi estamos cerca de ver a una empresa privada siendo una especie de intermediario en un bien público que es la libertad de expresión? No tengo la menor duda de que así es. Estoy seguro de que Twitter se ha vuelto ya un factor político en el orbe, no solo en los Estados Unidos, en México también los actores políticos a través de este medio, como decía mi querido amigo, expresan sus opiniones y además se vuelven tendencia. Aquí creo que hay un punto de inflexión muy importante. Como decíamos, hasta este momento ha sido un factor de comunicación que influye mucho en la cuestión política, pero al parecer Elon Musk quiere hacerlo más un factor económico, quiere hacerlo un medio de generar riqueza en una forma exponencial a como lo era anteriormente, y habrá que ver, por supuesto, el público consumidor qué es lo que decide. Algunas empresas, como decías en tu cortinilla, ya han salido de la empresa, al parecer provisionalmente, pero esperemos ver la tendencia que tenga este medio de comunicación y cómo se desarrolle con los consumidores, que a final de cuentas somos nosotros. Es una cuestión entre ser un medio de comunicación abierto y volverse una empresa que genera riqueza por su propio contenido. Jesús, ¿crees que ya siendo el tamaño de empresa que es, la importancia y relevancia que tiene, debería de primero garantizar la amplitud más grande en tema de libertad de expresión y segundo, tener las reglas mucho más claras? Mira, las dos cosas. Mira, sí ha habido una red social de las grandes que ha permitido que sus usuarios hagan casi de todo, ha sido Twitter. O sea, en Twitter puedes encontrar temas, por ejemplo, sexuales, puedes encontrar... hubo momentos antes de la elección de Donald Trump que te digo que ha sido un parteaguas para las redes sociales. La elección de Donald Trump, la primera, fue un parteaguas para las redes sociales. Entonces, antes desde Obama, de eso, ¿no? Desde la primera de Obama ya se estaba hablando del uso de redes sociales en sí, pero política. con Trump, cuando es todo este tema de la intervención rusa, de todo este tema, sí. O sea, sí empieza a haber una regulación ya de las redes, ya empieza Twitter a bajarte cuentas y a verificarlas y a tratar de detener a los bots. Todo se da a partir de la elección de 2016, ¿no? O sea, toda la operación. Y en 2020 otra vez, o sea, nuevamente por un tema electoral, ¿no? Siempre relacionado con Trump, además, ha sido muy claro, ¿no? Para lo escandaloso que es mi compañero. Para lo escandaloso, ¿no? Entonces, Twitter ya de por sí daba muchas libertades a sus usuarios, ¿no? Incluso hubo cuentas de terroristas, hubo cuentas Claro. sí, o sea, hubo un ISIS momento creo que tenía su ISIS tenía su cuenta y ahí subía sus contenidos, o sea, hubo varios escándalos de por qué permitían ese tipo de usuarios pues existir dentro de la red social. Yo creo que sí, ya estamos hablando de terrorismo, ya es muy claro. O sea, claro que ¿no? ahí es donde yo diría, ahí estaba bien clara la línea, ¿por qué no se bajó? O sea, ¿por qué no se actuó en ese momento? Bueno, creo que ha ido evolucionando Twitter y creo que sí, el siguiente paso de Twitter sí es tener las reglas claras del juego, ¿no? Que es, yo creo que bastante complicado. Yo creo que Muy pocos complicado. los tienen claro, ¿no? Hacia dónde se cruza ya la libertad de expresión o no. O sea, creo que ese es todo un tema, ¿no? Tulio, ¿es posible, incluso yo creo que, pues, abonando un poco lo que decía ahorita Jesús, es posible tener reglas claras para regular la libertad de expresión en Twitter, como siendo una empresa privada? Es posible, pero se encuentran varios obstáculos. El primero, como decía mi querido amigo, es que se vuelve una empresa mundial y que cada país, al menos cada región económica, tiene una regulación muy particular. ¿Cómo se puede salvar este obstáculo? Hay convenciones internacionales en las cuales los países se ponen de acuerdo y regulan determinadas materias de su interés. Este podría ser un caso paradigmático. Twitter, repito, Meta, algunas otras empresas podrían
generar un tipo de reglas jurídicas que permitieran regular su funcionamiento. Es necesario, los ejemplos son muy claros, ISIS, el propio Donald Trump generó discursos de odio en algún momento que fueron sumamente criticados dentro de Estados Unidos y por lo tanto es necesario que se haga una regulación muy puntual y particular sobre esa libertad de expresión. Puede que les cueste trabajo, pero sí se puede. Se puede, evidentemente se puede. Ok. Jesús, ¿dónde ves ahora Twitter? Ahora en manos de Elon Musk. He visto que, como ya dije, ¿no? O sea, van a probar cosas, no van a ver. Sí. Pues, ¿qué sirve, qué no? Pues muy a la usanza de este carnal. O sea, porque no es un empresario como así muy... que se espera, ¿no? Con paciencia, que puede meditar las acciones. Pues luego avienta la piedra, ve si hace bolas, si no, pues intenta otra cosa, ¿no? Y así como que va haciendo. Yo estoy de acuerdo. O sea, eso va a ser la propia compra de Twitter. Mira, fue a ver qué pasa. De que nos van a tener bastante entretenidos, de eso no me queda la menor duda. Sí. Pero, ¿cómo ves a Twitter mutando ahora en manos de Elon Musk? Pues mira, yo sí creo que las decisiones que va a tomar Elon Musk, sobre todo las primeras decisiones que va a tomar Elon Musk, van a ser para un tema económico. O sea, ¿cómo hago esto rentable? Eso es lo primero que tiene que él decidir. Pues de una la nota, ¿no? Ya, de inicio. De inicio, pero dijo que está en números rojos, o sea, que están perdiendo, me parece, 14 millones al día. No tengo el dato exacto, pero dice que están perdiendo dinero. Entonces, yo creo que las primeras decisiones que ha tomado, esta de correr a la gente y luego regresarla, etcétera, fue una decisión que tomó para buscar hacer rentable la empresa, ¿no? Por supuesto que lo hizo un poco a la brava, ¿no? Como diríamos acá. Con machete en la mano, ¿no? Con machete en la mano, así de... Y bueno, luego vuelves a la pegar, ¿no? Sí. Muy complicada. Pero sí creo que va a ir metiendo también el tema de su propia agenda. Porque él es una persona que tiene sus agendas. Ahora, yo no diría que es una agenda republicana, yo diría que es una agenda que tiende hacia el lado republicano sin que él lo sea. Él es muy él, ¿no? O sea, él tiene sus opiniones y ahí las va a expresar, ¿no? Y poco a poco va a ir encontrando un equilibrio en eso, pero sí va a tener que buscar que sea rentable la empresa antes que nada. Bueno, eso pues, es lo que va. Si debes 44 mil millones de dólares, lo mínimo que necesitas ver es que te salga bien que te salga el negocio. Changarros. Oye, aprovechando, ¿crees que Elon compró Twitter porque como sus pares, digamos, en lo más alto del mundo de la riqueza, ya tenían como sus propios contactos con medios? O sea, hablando de Jeff Bezos, que es dueño del Washington Post y demás. Puede ser que sí. Mira, Twitter, la gran diferencia que tiene Twitter con las otras redes sociales es que es súper de nicho. O sea, me parece en México son 14 millones de usuarios, a nivel mundial creo que eran 350 millones, o sea, no son tantos, ¿no? O sea, entonces, pero son usuarios muy de nicho, que son activos, que tienen estos poderes de decisión, que son gente que está en el círculo rojo de cierto nivel socioeconómico, con intereses, digamos, claros, ¿no? Entonces, es una red muy de nicho. No vas a Twitter para ver perritos, ¿no? Igual. Aunque sí hay, pues para eso hay cuentas en Instagram, ¿no? Y en otros lados. Que sí, digo. Pues igual no vas al Washington Post a ver perritos. Exacto. Justo es o sea, yo creo que sí lo ve como un medio de comunicación desde el cual se puede influir en la opinión pública mundial de manera mucho más efectiva que comprar un periódico, incluso un canal de televisión. Entonces, creo que sí podría verlo así. Pues sí está cañón, eso sí. Ya está buena, ¿no? La línea de negocio, a ver en qué se... A ver en qué acaba, ¿no? Mano. Pero bueno, Tulio, ¿tú tienes Twitter? Sí, claro, por supuesto. ¿Y para qué lo usas? Pues generalmente para revisar información política, jurídica. Es un medio de información en tiempo real de lo que sucede en nuestro mundo, ¿no? Es sumamente importante. Sí, nada más quería, para empezar a sondearlos, ¿pagarían ustedes los $8 o pagarían por la verificación o lo seguirían usando así nada más? No, creo que es importante tener esa verificación. Repito, los bots, la información falsa se ha vuelto muy nociva y si se vuelve una necesidad, pues habrá que pagarlo sin duda. ¿Tú, Jesús? Yo sí los pagaría, pero creo que dijo que ya no lo iba a hacer. Creo que también se echó para atrás hace un par de horas con es eso. Que te digo, o sea, yo te puedo contar y ahorita ya valió. Sí, pero ya se convirtió en $20, man. En una mañanera de sí, él, ¿no? Sí. Es correcto. Oye, a ver, no sé, me sigue quedando todavía como la espinita de la libertad de expresión que seguimos en Twitter, ¿no? El gran punto, me parece, es que, como decíamos con Tulio, y igual un poquito contigo, Jesús, que no hay, digamos, una guía, ¿no? O sea, no existe. Estamos ante terreno nunca explorado, jamás habíamos tenido un lugar, ni siquiera digital, donde se concentraran
tantas opiniones tan inmediatas de gente tan importante. Entonces, ¿crees que estamos ante una imposibilidad de que lleguemos al punto de decir esta es la regulación o que la vamos a ir viendo, Jesús, constantemente en cambio? Pues mira, la tendencia que se ha visto es a la autorregulación, eso sí es lo que ha pasado. O sea, las redes sociales se han ido autorregulando por presión social, por propio interés o por propio decisión del dueño de la red social, ¿no? Por ejemplo, Facebook, o sea, en Facebook no encuentras contenido sexual de ninguna especie, Sí. ¿no? Ni en Instagram, o sea, te bajan las cuentas. En TikTok pasa lo mismo, ¿no? O sea, están en la rayita, que pero justo en TikTok ya están probando dónde está el están límite. viendo hasta dónde llegan, sí. ¿no? Pero bueno, y luego podríamos hablar de TikTok 1000 horas, porque además, si bien estas son redes sociales americanas, TikTok es China. O sea, estos se rigen según los intereses de China, que ese es otro tema, ¿no? Pero sí creo que tiende más a la autorregulación. O sea, yo creo que toda esta presión social que ha habido sobre las redes sociales en los últimos años, a raíz de la elección de 2016, a raíz de la elección de 2020, de evitar la intervención de bots de Rusia en las elecciones, etcétera, sí ha hecho o ha generado este efecto de regulación de qué contenidos puede haber, de que las noticias no sean falsas, que sean verificadas. O sea, porque no nada más es o sea, el tema noticias falsas es todo otro tema, es todo otro mundo, ¿no? O sea, porque sí generan alta credibilidad. 1000 cuentas que empiecen a decir lo mismo al mismo tiempo, aunque sean un montón de bots pagados. O sea, sí creas fue la un ilusión efecto. de ¿cómo se llama? Pues sí, de que hay mucha gente, ¿no? Opinando lo mismo. Pero es la historia de la teoría de la comunicación. O sea, lo que se trata de la teoría de comunicación, los que estudiamos comunicación, es cómo le hago para manipular a estos, ¿no? Entonces, cuando era el cine, pues era más fácil, ¿no? Y cuando fue el radio y la tele era fácil, digamos, cuando eran medios masivos y nada más había 3 canales, ¿no? Y ahora con las redes sociales, pues está pasando lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que el público va aprendiendo también. O sea, nosotros ya no caemos en el engaño de un montón de bots como caíamos hace 5 o 6 años o más, ¿no? Así es. O sea, entonces, yo creo que se van autorregulando y la misma sociedad también va generando, va conociendo y va entendiendo hasta dónde se puede, hasta dónde no, qué es verdad, qué es mentira, etcétera. Claro que son procesos que toman tiempo y en el tiempo en el que eso ocurre, bueno, pues puede ser doloroso, pueden pasar 1000 injusticias, pueden pasar 1000 cosas, ¿no? Pero sí se ha ido aprendiendo en eso. Entonces, yo sí creo que va a haber y que lo más probable que haya es una autorregulación, además de las regulaciones que empiecen a ejercer los diferentes estados en las redes sociales y en su actividad en las redes sociales. Me parece que la Unión Europea es la que más ha avanzado en esto. Sí, yo abundaría sobre el tema, no solo la autorregulación, también el interés político. En cuanto se toquen intereses políticos importantes de algún personaje, necesariamente habrá que tener esa regulación. La autorregulación se da en tanto los usuarios tenemos algún interés y se toca alguna fibra sensible, como en el caso de noticias falsas. Pero no debemos olvidar que la política es en la actualidad el actor más importante que dirige los destinos de la humanidad. Cuando se toque un interés político sumamente importante, entonces la necesidad será imperiosa de hacer esto. Pues digo, ya lo hemos visto varias veces, ¿no? O sea, con Trump, pues creo que es el efecto más claro. Digo, ha pasado a lo mejor con funcionarios menores, ¿no? Algunos representantes, senadores y demás, pero, o sea, que una empresa privada llegue al punto de suspenderle la cuenta al presidente de los Estados Unidos, para mí fue paradigmático. O sea, decir, güey, esto que... O sea, luego llega la cantidad de poder, ¿no?, que pueden llegar a tener estas empresas privadas sobre lo que el presidente de la nación más poderosa del mundo puede comunicarle a sus millones de seguidores. A través de ellos, y además trató él de abrir su propia red social. Así es, crítico, ¿no? Esa parte en donde él trató de abrir su red social. Sí. Y se vuelve una censura finalmente que precisamente los medios de comunicación deben evitar. Por eso la regulación, la autorregulación se vuelve una necesidad imperiosa. Oye, tú como abogado, Tulio, ¿ves que esto justificado? O sea, que puedas, como Twitter siendo quién es y cómo es, cerrarle la cuenta a alguien. No, definitivamente hay un límite con la libertad de expresión, pero cuando se comete un abuso, entonces entra esa discusión. Hay que ver cuáles son los abusos que se van a tipificar y cómo los va a regular no solo la red social, sino los gobiernos del orbe. Es que ahí está el punto fino, ¿no? Saber que sí, que Totalmente. no, y que te lo digan de la forma más clara para que decir, ok, güey, me quedo de este lado para que no meterme en broncas con ustedes, ¿no? Y además se vuelve algo complicado porque la comunicación es en tiempo real, de tal manera que no podemos estar en ese momento... Y no puede haber censura previa. Por Entonces, supuesto.
Padrísimo. Estamos ante un paradigma fenomenal. Oigan, vamos a ir a un corte ahorita. Regresando, les voy a pedir una especie como de conclusión ahorita con una pregunta clave muy padrísima. Pero antes vamos a unos mensajillos. Ahorita regresamos. Bienvenidos, estamos de regreso aquí en Paletas y Bolitas, la mesa de miércoles. Ahora, a manera de cierre para ambos, Tulio y Jesús, ahora que entendamos a Twitter, digamos, como una especie de bien público, ¿no? Como una especie de plaza pública digital, ¿no creen que eso es demasiado poder para darle a una empresa privada? Bueno, yo creo que ahí el poder lo tiene la empresa y habrá que ver cuál es el límite para los gobiernos. El gobierno no le está dando el poder a Twitter, sino Twitter, a través de la influencia que tiene en el mundo digital, es el que está decidiendo en este momento cuál es la tendencia de la comunicación, y eso no lo cambia un gobierno fácilmente. Precisamente de ahí la necesidad de que haya una regulación, y que esa regulación, el fiel de la balanza, van a ser factores políticos. Pero es un tema sumamente interesante, y no olvidemos que las empresas en el siglo XXI son empresas que están dispuestas al cambio constante. Entonces va a ser un factor muy importante el cómo se desenvuelva la empresa con la nueva administración de Elon Musk, que, dicho sea de paso, pues es la persona más poderosa y rica de este planeta, económicamente más poderosa. Entonces será un tema que nos tendrá al filo de la butaca, al menos a los que... Oye, ¿crees que, segunda pregunta abonada, y si también vamos contigo, Sí, Jesús, ¿crees que ya se tardaron en sacar una regulación específica para redes sociales? Yo creo que es sumamente complicado. No es que se hayan tardado, sino Porque que... Ricardo Monreal lo intentó, ¿no? Es correcto. Lo intentó y se armó la de Santo Cristo. Hay diferentes iniciativas de ley, pero la forma en que van a impactar en el público de a pie es lo que ha impedido que se lleve a cabo esa regulación. Insisto, si la comunicación es en tiempo real, evoluciona muy fácilmente la manera en que nos ingeniamos para establecer esa comunicación. Entonces, eso es lo que ha detenido, en cierta manera, que se haga una regulación muy puntual sobre las redes sociales. No. Jesús. Pues mira, yo sí veo a Twitter, uno manteniéndose varios años más vigente. No te puedo decir que las redes sociales vayan a ser eternas. Ya tenemos muchos casos que han ido, subido, entrado, bajado. Ahorita el mismo Facebook Meta pareciera que va hacia abajo, ¿no? O sea, por lo menos en la bolsa, si lo logran salvar con el metaverso, pues lo lograrán, ¿no? Yo creo que es una apuesta muy dura, ¿no? Digo, ya no estamos desviando. Sí, ya no estamos desviando. Otro día hablamos del metaverso. Pero el tema puntual de Twitter es que sí está en un nicho muy claro, y eso yo creo que es lo único que le veo de ventaja. Como está en este nicho de participación pública, político, etcétera, pues sí lo veo funcionando un tiempo más, ¿no? Ahora, ¿en qué se basa el poder de Twitter? Pues en la cantidad de usuarios que tenga. Y calidad. Y la calidad de los usuarios, por supuesto. En este caso no tiene tantos usuarios como otras redes, pero tiene quizás una calidad de usuarios en el sentido de que son gente que toma decisiones o que está atento a la vida nacional o participa de ella, ¿no? O sea, tienes a los jefes de Estado del G20 ahí. Tienes al G20 ahí, pero también tienes a mucha gente presionando al G20 a través de eso, ¿no? Quizás más de a pie, pero tienes una dinámica política muy fuerte. Entonces, en eso está ahorita sentado el poder de Twitter. En el momento en el que decaiga la participación a través de esta red social de este tipo de actores, pues en ese momento sí se estaría empezando a morir Twitter. Entonces, yo diría que su poder pues es muy relativo y también es claramente asociado a la cantidad de cuentas y de usuarios que participan en esta red social todos los días. ¿Ves que pierde relevancia en algún punto? Pues mira, antes de Trump estaba perdiendo relevancia, si se acuerdan un poquito de la historia de Twitter, justo antes de esa elección de 2016, sí venía perdiendo un poco relevancia. Twitter sí tenía menos usuarios, sí tenía, porque quizás no estaba tan clara su misión como red social, hasta que se empezó a volver una red social de temas muy políticos, muy sociales, muy inmediatos. O sea, se estaba quedando nada más en solo la inmediatez que podía ser, no sé si se acuerdan, por ejemplo, la cuenta del antialcoholímetro, ¿no? Que estaba claro, en Twitter, ¿no? Sí, cierto. Todo el mundo estaba en Twitter para checar dónde estaba el alcoholímetro. No me acordaba. Pero era un tema muy inmediato, respondía a una necesidad del mercado muy inmediata, que era muy difícil
que funcionara en otra red social, ¿no? Entonces se está quedando mucho en eso Twitter. Me diste un flashazo. Es un flashazo a unos meses de manches, Entonces, yo creo que sí podría perder vigencia. Yo creo que ese es el gran riesgo que tiene Elon Musk, que no la sepa manejar De y que acuerdo. pierda vigencia la red social y que se le caiga como se han caído otras también grandes, ¿no? Bueno, se cayeron muchas al inicio de las redes sociales grandes, pero pues sí podría perderse también esta. Sí, yo creo que es un volado importante ese, ¿no? Por último, Tulio, ¿podemos concebir a Twitter como la plaza pública digital del futuro? Sí, en tanto sea útil, como dijo Jesús, va a ser la plaza pública, no solo del futuro, sino actual. Y en cuanto deje de tener relevancia el contenido de comunicación que tenga, pues está destinada a ir en picada. Bueno, pues ya estaremos viendo qué es lo que pasa. Ya luego vamos a retomar el tema. ¿Cuántos quedaron así de TikTok, el uso de datos, Sí. y luego El derecho al olvido, el metaverso. A mí el metaverso se me hace una estupidez, pero bueno. Abogado Tulio Salanueva Brito, miembro del Colegio Nacional de Abogados, y el maestro Jesús de los Ríos Granja, académico de la Universidad Panamericana y CEO de Saxum Media. Gracias a ambos por haber estado aquí. Muchas gracias. No, hombre, un placer, como siempre. Y mis niños, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos con más para todos ustedes.